hemos abordado a lo largo de la clase presencial desde los inicios de lo que fue la legislación argentina en materia de educación, y ahora nos toca abordar lo que es la educación superior. Cuando en la clase presencial hablábamos de los distintos niveles del sistema educativo, como había quedado estructurado a partir de la Ley Nacional de Educación 46206, decíamos que había 4 niveles y 8 modalidades, y entre esos niveles estaba ubicada, digamos, al final del sistema educativo lo que es la educación superior. Ahora bien, tenemos que analizar por qué la educación superior ha sido una construcción social, política e económica dentro del modelo educativo argentino. Y así tenemos que hacer una breve referencia a la evolución histórica por la cual ha pasado la educación superior en Argentina a partir de la construcción, como dice el PowerPoint, del principio de la autonomía universitaria. Cómo el gobierno de la educación superior en las universidades nacionales concretamente ha influido directamente en la construcción del modelo de educación superior en Argentina. También que hay otra historia, como dice la canción, a la par de esta historia oficial hay también una historia paralela que como santiagueña que soy trato de reivindicar que la universidad también nació en Santiago del Estero. La educación superior nació en Santiago del Estero, que fue la primera ciudad fundada en territorio de lo que es actualmente la República Argentina. Y hay que tener en cuenta que las primeras diócesis eran justamente vinculadas a los establecimientos de ciudades, y la universidad tiene mucho, está relacionada, mucho su origen con las diócesis donde se establecían las congregaciones religiosas. Vemos que la primera universidad ha tenido que ver entonces con los jesuitas. Sin embargo, la historia nos habla de que la primera universidad formalmente constituida lo fue aquí en la provincia de Córdoba, de donde son oriundos ustedes, o la gran mayoría. Bien, a partir de este hecho histórico que fue la primera universidad, después se fueron gestando distintas instituciones universitarias, pero dentro de esto, de este derrotero histórico, lo que nos interesa saber es qué es lo que pasó justamente en Córdoba en el año 1918, con lo que se conoce como la Reforma Universitaria de 1918. Y así vemos que ha tenido un gran impacto en la educación superior, tanto en Argentina como en Latinoamérica. El comunicado de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, de junio del 2011, que se reproduce aquí en el PowerPoint, nos habla que la reforma expulsó a los mediocres de la Universidad Argentina, eliminó la tiranía de la Iglesia instalada en las casas de estudio, fue clara y contundente, dejando en el camino a profesores y autoridades adictos a la tan oscura necesidad de ocultar el conocimiento y coartar el progreso del pueblo. ¿Qué quiere decir esta afirmación que la Federación Universitaria Argentina ha querido en su manifiesto de junio del 2011? ¿Qué es lo que nos ha querido significar? Como les había anunciado, la universidad, el origen de la universidad está muy ligado a la Iglesia y a la Iglesia Católica. Y todos sabemos, por conocimiento histórico, cómo durante mucho tiempo la Iglesia ha intentado de alguna manera proteger el conocimiento. Es una forma de decir proteger, y en algunos casos ocultar el conocimiento, porque justamente ¿cuál era el planteo que nosotros lo vemos muy palpablemente en aquella película recordada del nombre de la rosa? Decir que con el conocimiento se podría dudar de la existencia de Dios. O sea, ese era un poco el planteo de ocultar ese conocimiento. Bueno, eso estaba enquistado en la educación superior argentina, y la reforma universitaria de
generar nuevo conocimiento, expulsar a toda esta gente que solamente constituye una casta privilegiada y hacer una apertura al conocimiento que también implique una apertura, una evolución en el progreso económico y social del país. Bien, en función de esto es que este concepto de educación superior está vinculado con lo que es la autonomía de las universidades nacionales y además con un principio que ustedes ya han aprendido y que lo hemos explicado dentro de los derechos, deberes y obligaciones de los docentes dentro del sistema educativo, que es la libertad de cátedra. Bien, ¿cómo está estructurada la educación superior en Argentina? Vamos a hacer una breve referencia para después continuar con el relato correspondiente a lo que es la libertad de cátedra ensamblada con la autonomía universitaria, cómo han construido nuestro sistema universitario nacional a partir de esa famosa reforma de 1918 y que es hoy, a partir de la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, ha obtenido consagración constitucional el principio de autonomía universitaria, es decir, que no es solamente reconocido por leyes que tienen una categoría inferior a lo que es la Constitución Nacional, que como lo hemos anunciado en las primeras unidades, la Constitución Nacional constituye la ley de leyes, la ley más importante a la cual deben adecuarse el resto de las normativas y sobre todo en materia de educación. Aquí en un documento de Word, más o menos, lo he hecho manualmente, la estructura de las instituciones universitarias, o lo que vendría a ser, mejor dicho, la educación superior en Argentina, a partir de lo que nos dice la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Superior. En la primera parte tenemos las instituciones no universitarias de formación, que vendrían a ser la educación superior no universitaria, que está dentro del ámbito de las jurisdicciones provinciales. Y así tenemos instituciones no universitarias de formación con un perfil docente, humanístico, social, técnico, profesional y artístico. Estas instituciones de formación superior o de educación superior no universitarias se articulan con lo que son las instituciones de educación universitaria, entre las cuales encontramos los colegios universitarios, las universidades y los institutos universitarios. Aquí en Córdoba, por ejemplo, tenemos un colegio universitario que está, o sea, es un colegio que depende directamente de la Universidad Nacional de Córdoba y es un colegio famoso que ustedes ya conocen. En Santiago del Estero tenemos el ejemplo de la Escuela de Agronomía que funciona como un colegio de educación media que está vinculado con la universidad. Y después tenemos las instituciones universitarias, por un lado lo que son las universidades nacionales y las universidades privadas, porque por el principio de esa libertad de enseñanza no solamente hay establecimientos de gestión pública, ya lo habíamos comentado respecto de las demás instituciones de los otros niveles, sino que también existe la educación superior también en el ámbito privado. Los institutos universitarios también otorgan esta formación que puede ser artística, técnico-profesional o un perfil social, humanístico o docente. Universidades privadas, porque por el principio de esa libertad de enseñanza no solamente hay establecimientos de gestión pública, ya lo habíamos comentado respecto de las demás instituciones de los otros niveles, sino que también existe la educación superior también en el ámbito privado. Los institutos universitarios también otorgan esta formación que puede ser artística, técnico-profesional o un perfil social, humanístico o docente. Eso sería la estructura de la educación superior tal cual ha quedado a partir de la reforma de la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Superior, que como habíamos comentado en la clase anterior,
esta ley es la única que queda vigente de aquel proceso reformista de las leyes de educación que comenzó con la reforma educativa de los años 90. Esta es la única que queda porque después se ha producido, como ustedes saben, una evolución, se ha pasado de la ley federal a la ley nacional de educación y también se han sancionado la ley de educación técnico-profesional, la ley de financiamiento educativo, entre otras leyes que han superado todas las, de alguna manera han tenido la intención de superar todas las deficiencias de aquel proceso reformista del año 90. Bien, volvemos entonces, ya habiendo hecho esta referencia de la estructura de la educación superior a lo que sería la vinculación entre la educación superior, lo que es la autonomía de las instituciones universitarias y el modelo de país que se pretende lograr. El manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918 tiene una frase que es emblemática y que cualquier alumno de universidad seguramente alguna vez la ha escuchado. Los dolores que hoy nos duelen son las libertades que nos faltan, dice ese manifiesto liminar. Justamente habla de las libertades que no se tenían dentro de los ámbitos universitarios. ¿Por qué? Porque se había producido un gobierno absoluto de los profesores, quienes indicaban cómo era la forma de estudiar, cómo era la forma de aprender y qué autores podían o debían estudiarse para poder cumplir con las necesidades académicas. Esta gesta reformista dio origen a un cambio sustancial en la estructura de gobierno de la universidad, pero también forjó un cambio en las formas de pensar. Cuando nosotros hablamos de la libertad de cátedra, nosotros no solo nos estamos refiriendo a un derecho que tienen los docentes, sino además a un derecho que tienen los alumnos de estudiar los contenidos dentro del marco, sí, explicado por los docentes, pero con los autores y con la orientación ideológica o espiritual en la cual se sienten identificados. Eso habíamos hablado en la clase presencial respecto de cuál era el contenido de ese concepto de la libertad de cátedra, que no solo era el monopolio de los profesores, sino además es también un derecho de los estudiantes a ser respetados en su pensamiento y justamente fomentar el espíritu crítico, la libre interpretación, más allá del desarrollo de contenidos que sí deben obedecer a una cierta orientación de acuerdo a la especialización o de acuerdo al perfil que se pretende en la formación y en la educación. Bien, hemos dicho que la educación superior ha tenido mucho que ver con la construcción de lo que es la autonomía dentro de la organización universitaria, y esa autonomía la hemos vinculado con ese derecho, con esa libertad de cátedra. Ahora bien, ¿qué significa autonomía? Eso es importante, ese concepto es importante que nosotros desarrollemos para que podamos entender cómo se construye el gobierno desde las instituciones universitarias, que es diferente al gobierno del resto de las instituciones educativas de los otros niveles que, como hemos explicado, están dentro de la órbita de las jurisdicciones provinciales. Las universidades tienen entonces un gobierno propio a partir de este principio de autonomía. ¿Qué es la autonomía? Vamos a diferenciar tres conceptos de la ciencia política. Una es la soberanía, otra es la autonomía y otra es la autarquía, para que nosotros podamos llegar a comprender cómo se gobiernan las universidades nacionales en Argentina a partir de la consagración, no solamente de la ley de educación superior, sino asimismo en la Constitución Nacional, ya que a partir, como decíamos hace rato, de la reforma en 1994, se ha incorporado a la Constitución Nacional el principio de autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
soberano. Como la soberanía significa que no hay poder sobre él, que el ejercicio del poder lo tienen directamente en primera persona. Bueno, los países son soberanos, aunque hoy podemos hablar de un criterio restringido de la soberanía en función de una serie de principios de integración impuestos por la globalización económica, que no es el momento de que nos explayemos en el tema. La soberanía es justamente no reconocer otro poder. Los países teóricamente son soberanos. Digo teóricamente porque en algunos aspectos se habla de que hay una total dependencia económica o interdependencia económica entre los países. Bien, como un rango inferior a lo soberano, al poder soberano, está el poder autónomo. ¿Qué significa esto? De acuerdo a nuestra organización federal, la República Argentina es soberana y las provincias que integran la República son autónomas. ¿Qué significa la autonomía? La posibilidad de elegir por sí mismas las autoridades que van a gobernar el organismo, la institución. Ese es el criterio de autonomía, que se complementa con la facultad autonormativa, es decir, se puede elegir las autoridades y además dictar la normativa interna de esa organización. Entonces, como dice en el PowerPoint, como bien lo expresa, la autonomía implica la competencia de las universidades nacionales para darse sus estatutos de estructura, organización y funcionamiento, y a la vez la capacidad para autogobernarse de acuerdo a los criterios propios, eligiendo sus autoridades, profesores, fijando el régimen disciplinario sin interferencia alguna de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Qué quiere decir entonces? Si tenemos que describirla en un cuadro sinóptico, decimos, podemos sacar dos flechitas. La autonomía implica, por un lado, la posibilidad de autogobernarse eligiendo sus propias autoridades y además la facultad de dictar su propia normativa interna dentro de los límites fijados por la Ley Nacional de Educación Superior y por la Ley de Educación, y por la Constitución Nacional. Dentro de ese marco, el ejercicio del gobierno por parte de las instituciones universitarias es autónomo y no debe responder a ningún otro poder externo a lo que es los órganos universitarios. ¿Qué significa internamente hacia adentro de las instituciones de educación superior? Significa que las autoridades de las universidades, tanto los órganos de carácter ejecutivo como legislativo, son elegidos directamente por los integrantes de la comunidad universitaria. ¿Quiénes son los integrantes de la comunidad universitaria tal cual lo expresa la Ley de Educación Superior? Lo construyen los docentes, los alumnos, los egresados o graduados y los no docentes. Esos son los distintos estamentos que integran la comunidad universitaria y que son quienes eligen a las personas que los van a representar por distintos periodos que pueden variar entre 2, 4, 6 años de acuerdo al estatuto interno de cada universidad. Generalmente son periodos de 4 años y vamos a ver que de acuerdo al estamento también la representatividad de los órganos deliberativos varía de 1 año a 4 años. Bien, decimos entonces, ¿cuáles serían los órganos ejecutivos dentro de las universidades? En primer lugar, rector, vicerrector sería el órgano ejecutivo dentro del plano universitario y después las facultades que agrupan a las distintas disciplinas según el conocimiento que se pretende abordar y según la titulación que se otorgue, tenemos las facultades. En las facultades el órgano ejecutivo lo constituye el decano y el vicedecano, si es que se prevé la figura del vice. Y después, dentro de esta organización, tenemos lo que son los órganos deliberativos. Consejo Superior, dentro del ámbito de la universidad en su conjunto, y consejos directivos en los ámbitos de la
Consejo Superior a nivel universidad, como también en los órganos deliberativos de las distintas facultades. Esto es una consecuencia de ese principio de autonomía de las universidades nacionales. El rector, el decano, los representantes de los órganos deliberativos son elegidos directamente por sus pares de acuerdo al sistema electoral que tiene la propia universidad y que deriva de la reglamentación de ese derecho en los estatutos correspondientes. Volvemos con el tema de vincular lo que es la autonomía con la libertad de cátedra. ¿Por qué es importante para el ejercicio de la docencia libre, para la búsqueda del conocimiento libre, este principio de autonomía? Si no hay injerencia de otros poderes, si la universidad en su conjunto, a través de sus actores principales, es quien decide la suerte y verdad de la institución educativa, eso genera mayor libertad. Y también en la elección de los profesores, a través de los sistemas de concurso, se garantiza que los más idóneos son los que van a llegar a impartir la cátedra universitaria y que por lo tanto eso va a generar una mayor autonomía, una mayor libertad en cuanto a la generación de nuevo conocimiento, a la libertad científica, a la invención. Eso justamente son dos elementos que van coadyuvando al logro de esa generación de nuevo conocimiento. Como bien lo expresa en el PowerPoint, se procura garantizar a la universidad una libertad académica relativa a la organización y gobierno de los claustros y una libertad doctrinal o de cátedra, pues se juzga beneficioso que la universidad gozara de la mayor autonomía compatible con el régimen constitucional. Bien, ya hemos hablado de lo que es la autonomía, hemos hablado de lo que la ciencia política nos anuncia como es el concepto de soberanía, y ahora nos queda un último concepto que es el de autarquía universitaria. ¿Qué es la autarquía universitaria? Significa la autogestión de recursos. Esa autogestión de recursos significa que la universidad tiene una asignación presupuestaria que viene directamente a la universidad y que a través de sus órganos de gobierno se establece cómo se va a destinar esos fondos que vienen directamente, sin intervención de otro poder, al presupuesto universitario. La universidad tiene su presupuesto propio y debe ser aprobado de la misma manera que se aprueban las leyes de presupuesto a nivel nacional, provincial, municipal, es decir, todos los que gozan, las instituciones de gobierno que gozan de autonomía universitaria. Bien, estos son los conceptos básicos que a mí me interesaba dejarles sentado bien claramente para que esto les permita a ustedes participar en los foros de discusión que en la clase presencial debidamente se darán las consignas. Espero haber sido clara en la explicación y que esto les sirva no solamente para la realización del parcial domiciliario, sino también para el integrador y para su propio conocimiento.